Roma, antes de ser la capital de Italia, fue una de las más grandes y más largas civilizaciones de la historia. Ellos nos dejaron muchos legados, desde la política hasta las tradiciones. En cuanto a política, el término república proviene del idioma latín, res publica, y significa cosa pública. Indicaba que los ciudadanos eran quienes tomaban las decisiones en las cuestiones que pertenecían a la comunidad. Y lo podemos ver reflejado en la actualidad, por ejemplo en nuestro país, que es la República Argentina. Algunas de sus instituciones políticas las podemos reconocer hoy en día, como el Senado, que sus funciones eran ocuparse de los asuntos militares, la política exterior, cuestiones económicas y culto público, mientras que ahora se ocupan de funciones legislativas. También podemos encontrar las magistraturas, que eran los distintos cargos del gobierno, como el cónsul, que era el encargado del poder ejecutivo, y hoy en día se ve representado como el presidente. El pretor, que era el encargado de la justicia, lo que sería un juez hoy en día. Los ediles, que se ocupaban de la economía y la administración municipal, como son el intendente y sus funcionarios en los municipios. En la lucha por obtener la igualdad civil y política, los plebeyos lograron que un sector del patriciado llegase a un acuerdo con los dirigentes de la plebe y aprobaran una serie de medidas que dieron origen al derecho romano, que es una compilación de leyes, tratados y normativas que se fueron estableciendo en diferentes épocas de la antigua Roma, compilación de la cual evolucionaron grandes medidas de nuestra legislación actual sobre numerosas temáticas. En la actualidad es el objeto de estudio de una disciplina jurídica internacional, cuya sede son las facultades de Derecho de todo el mundo. Los integrantes del ejército obtenían sal, y era una forma de pago por sus servicios, ya que servía para conservar alimentos perecederos como la carne. Por lo tanto, para que no los estafaran, apoyaban la sal en una mesa y luego la agarraban. Ahora, esta costumbre de no pasarse la sal de mano en mano se debe a esto. De esta costumbre se designa la palabra salario. El latín, idioma de uno de los pueblos que habitaba en las zonas del río Tíber, tuvo una gran importancia y dio origen a un gran número de lenguas europeas, denominadas lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, el portugués, el gallego, el rumano, el catalán, entre otros. Actualmente es el idioma cooficial en la Ciudad del Vaticano junto al italiano. Varios de sus aspectos arquitectónicos se expandieron y siguen presentes en nuestras vidas. Una de ellas son las basílicas, que eran el centro de justicia, y cuando los romanos adoptaron como culto oficial el catolicismo, decidieron usarla como templo, ya que era un lugar con muchas entradas que podía albergar grandes cantidades de personas, como se siguen usando ahora. Las termas eran lugares públicos dedicados al descanso, donde las personas se bañaban en aguas a temperatura elevada para relajarse como en el presente. El anfiteatro, con forma circular, a diferencia de los teatros, que tenían forma semicircular, eran lugares donde la gente espectaba luchas a muerte entre los gladiadores, mientras que ahora son estadios donde se ven espectáculos deportivos y musicales. Las catacumbas son antiguos cementerios subterráneos que fueron adquiridas por las comunidades cristianas y hebreas. En sus principios eran utilizadas para sepultar a los muertos, pero luego fueron usadas para esconderse de las persecuciones de los emperadores. Los cristianos se reunían allí para practicar su culto, celebrar los ritos funerales y los aniversarios de los difuntos. Actualmente, estas son cementerios, con la diferencia que no es un lugar donde se practiquen cultos católicos, solo están los cuerpos de los difuntos. Los circos eran utilizados para las carreras de carros tirados por caballos y representaciones de los acontecimientos del imperio como batallas navales. Ahora los reconocemos como hipódromos. Los acueductos eran canales que transportaban agua continua a las ciudades romanas. Hoy en día son las tuberías que llevan agua potable a las distintas partes de la ciudad. El Arco del Triunfo, el cual se creó para celebrar la fuerza de la Armada, normalmente lo encontramos en la entrada de los que han triunfado en el ejército, junto a su comandante. De ellas derivaron las cúpulas. El inodoro romano era una plancha agujereada apoyada con dos soportes de mampostería, un procedimiento de construcción en que se unen las piedras sin ningún orden de hiladas o tamaños, o con un simple agujero en el suelo. Hoy en día los inodoros tienen esa misma forma, pero fueron cambiando para la comunidad de las sociedades. Las vías romanas eran los caminos que crearon los romanos para la unificación del imperio. Fueron los primeros caminos creados en el mundo.
Bucatini a la matriciana. Es una comida pobre preparada por pastores. Son huecos espaguetis gruesos que se condimentan con cebolla y panceta picada, salsa de tomate y queso. Espagueti a la carbonara. Son espaguetis condimentados con panceta, yemas de huevo, cebolla picada y abundante queso. La salchicha era uno de los platos principales en las Lupercales, fiestas paganas anuales que se celebraban el 15 de febrero en honor a Lupercus. En la celebración había ritos de iniciación sexual y la salchicha tenía otras finalidades aparte de alimentar. Luego, la iglesia suprimió las Lupercales y consideró grotesco comer salchichas, y en el siglo XX se levantó la prohibición. ¿Sabías que los planetas, meses y días llevan nombres de dioses romanos? Por ejemplo, el dios Marte le dio el nombre al día martes, al mes marzo y al planeta que lleva su respectivo nombre. Política, arquitectura, comidas. Una gran parte de nuestro idioma y los nombres de nuestros días, meses y planetas fueron algunas de las cosas que Roma nos dejó y seguimos viendo en nuestra vida cotidiana.